caso estaremos frente a un supuesto de arbitraje internacional. Ahora, en materia de contrataciones del Estado, digamos que es bastante complicado poder hablar de un arbitraje internacional. Yo me he encontrado con casos, por ejemplo, de Occitel, en que se han celebrado contratos de consultoría. No con empresas, yo no he encontrado nada con empresas, pero sí con personas naturales, con consultores que están domiciliados fuera del país. Entonces, en ese supuesto podría ser, o sea, que estemos frente a un arbitraje internacional. O sea, sería admisible, pero es bastante difícil encontrarnos en la práctica, al menos, con arbitrajes de este tipo. Tiene que ser no domiciliado y tiene que de alguna forma la prestación realizarse en el extranjero, por ejemplo, que el Estado... No, son consideraciones distintas. O es que tienes tu domicilio fuera, basta que tengas domicilio fuera, o que el contrato se preste mayormente fuera, pero si es este caso, tenemos un supuesto en la ley de contrataciones que es el de la inaplicación de normas. O sea, si se trata de un contrato, por ejemplo, no sé, Sedapal, acá tenemos dos amigos de Sedapal. Si Sedapal necesita comprar un equipo o necesita que le reparen unos equipos y la reparación la van a poder hacer solo fuera del país, en ese caso se está frente a un contrato que se va a desarrollar fuera del país. La ejecución del contrato la van a hacer fuera del país, fundamentalmente. En ese caso la ley de contrataciones no se aplica. Estamos frente a un contrato estrictamente internacional. Por tanto, la ley de contrataciones no se aplicaría. Usted primero... Si las partes se ponen de acuerdo en que el arbitraje sea internacional y lo ponen expresamente en el contrato. Bueno, en líneas generales el arbitraje es en buena cuenta lo que las partes quieren. Bueno, sí. Pero la pregunta ahí seguiría regresando al planteamiento que yo les he hecho. ¿Es posible un arbitraje en contrataciones del Estado? Desde mi punto de vista, sí. Pero deberían cumplirse las condiciones. Y la única condición que yo veo que podría darle la naturaleza de internacional es la del domicilio. Entonces, en este caso, el convenio me cuesta un poco pensar en esto. Ahí y luego tú, por favor. Sí, doctor, justamente yo trabajo en Occitel y hemos visto este tipo de casos, pero las contrataciones con consultores internacionales nosotros nos manejamos con una directiva de la porque los servicios se brindan totalmente fuera del país. Entonces, ahí nosotros como cláusula ponemos que se aplican las normas de base y ustedes tienen incluso aplicándose la ley de contrataciones del... No, aplicando la directiva. Tenemos una directiva de contrataciones internacionales. Correcto. No aplicamos la bueno, yo vi contratos de ustedes del año 2003 y aplicaban la ley de contrataciones y el arbitraje era el de la ley de contrataciones. Entonces, digamos que a mí me pareció interesante. No he visto más supuestos. Esa directiva es del año 2005, 2006. 2005, 2006. Bueno, sí, probablemente ya, digamos, entonces ya han eliminado esos casos de... Sí. Bueno, yo, fuera de los casos de Occitel, de los cuales su compañero está señalando que ya no sean más, no he visto más arbitrajes, digamos, más contratos en los que se pudieran derivar arbitrajes internacionales. Insisto, teóricamente resulta posible, pero en la práctica yo, salvo los de Occitel, que los vi y que ahora me dicen que ya no van, no he visto más. Sí, yo de repente haría un símil con lo que pasa en la esfera del derecho internacional privado, donde tenemos un juez competente y norma aplicable, ¿no? Sí. Y lo que pasaría de repente en tema de contratación pública o en tema de arbitraje internacional que puede darse en un caso, que si bien es cierto se puede digamos, tener un arbitraje internacional, pero las normas aplicables van a ser siempre las normas de contrataciones, digamos, la ley de contrataciones del Estado y las normas públicas por imperio de la ley. O sea, el árbitro que tenga que resolver no puede aplicar, digamos, las normas, otra norma distinta a ella. O sea, yo creo que sí es posible, pero en todo caso sujeto a la norma, restringido a la... Sí. No, yo también creo que sería una posibilidad, sería posible el arbitraje internacional
siempre y cuando se aplique la ley de contrataciones, con lo cual le quitamos una ala al arbitraje internacional, porque una de las ventajas del arbitraje internacional es de que las partes pueden pactar incluso la aplicación, la norma que resulte aplicable. Entonces, en este caso la norma no podría negociarse, ¿no? Pero finalmente, teóricamente, insisto, sería aplicable, no sería factible. ¿Sí? Perdón, también me parece que está dependiendo del monto en controversia, porque si es un monto pequeño no vale la pena. Por supuesto. En otro caso, por ejemplo, había una discrepancia en un contrato de concesión en la planta de Chillón de $500.000 y el consorcio ítalo-peruano propuso un arbitraje a través del CIARI en Estados Unidos. Cuando se dio cuenta de los costos, cuánto tenía que pagar al presidente, no, mejor lo hacemos en el Perú. Sí. Bueno, $500.000, que ya acá en el Perú, digamos, es un monto razonable. En estos arbitrajes internacionales, pues no es, digamos, un monto que justifique los costos que se hayan tenido que asumir en el resto. Bien, entonces vamos entrando ya a lo que es propiamente la aplicación del arbitraje en la ley de contrataciones del Estado. Y ahí se me quedó por costumbre ley de contrataciones de adquisiciones. Entonces omitimos la A, por favor, ley de contrataciones del Estado. Desde el año 98 las controversias relativas a contratos del Estado se resuelven únicamente a través de arbitraje. El arbitraje ha sustituido de este modo tanto al procedimiento administrativo que antes tenía que seguirse, como a un proceso, a un eventual proceso judicial contencioso administrativo. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, que lo que acá se está sustituyendo es, o sea, cuando ustedes, por ejemplo, tenían la norma esta del RULCO, el denominado RULCO, lo que teníamos es que el órgano rector en esta materia era el Consulcó. Y cualquier controversia, una ampliación de plazo, por ejemplo, ¿cómo se tenía que resolver? Recurriendo al tribunal del Consulcó, es decir, al tribunal del Consejo de Obras Públicas, del Consejo Superior de Obras Públicas. Y el tribunal del Consejo Superior de Obras Públicas resolvió estas controversias como las resuelve hoy el Tribunal de Contrataciones del Estado para la fase de selección en un procedimiento administrativo. Si el contratista o alguna de las partes estaba en desacuerdo con lo resuelto por este tribunal, tenía abierta la posibilidad de irse a un proceso contencioso administrativo. Hoy en día nos hemos olvidado del procedimiento administrativo y también del eventual proceso contencioso administrativo. Hoy hablamos de arbitraje, ¿correcto? Ahora, se habla mucho en el sentido común de lo que es... Sí, una pregunta. ¿Cómo es que ejecutaban en ese supuesto las resoluciones que decía el Consulcó? Podía ordenar algo y simplemente la entidad o el privado. ¿Cómo? Sí, agotar. No, pero está bien. ¿Qué pasa si una de las partes, la parte obligada, no cumplía la resolución del tribunal? ¿Cómo se cumplía? ¿Había los mismos problemas que...? Sí, bueno, de que habían problemas, pero digamos, el tema era de una ejecución, los procedimientos administrativos tienen mérito ejecutivo, ¿no es cierto? Entonces, tenían que acudir al Poder Judicial de todas maneras. Y ese es el problema. Hoy nos hemos olvidado de lo que es ya esta duplicidad de supuestos, ¿no? El procedimiento administrativo y proceso contencioso administrativo. Hoy hablamos del que creo solamente en ese aspecto, por ejemplo, significa una mejora tremenda, ¿no? Porque ya no tenemos que pensar en dos diversos fueros. Pero ahora, en el sentido común, se habla mucho de lo que es el arbitraje obligatorio en contrataciones del Estado. El arbitraje obligatorio. Entonces, ha calado muy hondo lo que es el arbitraje obligatorio. Para la doctrina arbitral, si es obligatorio o no es arbitraje. Entonces, lo que acá tenemos como sentido común, el arbitraje obligatorio,
si lo planteamos ante entendidos del arbitraje, nos van a decir, eso no es arbitraje. Entonces, la pregunta que yo les planteo es si realmente estamos frente a un arbitraje obligatorio. Para esto tenemos que entrar un poco al análisis de lo que es el convenio arbitral. ¿Qué es el convenio arbitral? El convenio arbitral es un acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica, contractual o de otra naturaleza. ¿No? Acá queda clarísimo que lo importante en el arbitraje es la autonomía de la voluntad de las partes. O sea, las partes son las que deciden someter sus controversias a un arbitraje. Y por tanto, son ellas las que deciden excluir del ámbito de la jurisdicción ordinaria determinadas controversias para sujetarlas a un tribunal arbitral, a jueces privados, ¿no? Entonces, cuando nos dicen que en materia de contrataciones del Estado tenemos un arbitraje obligatorio, lo que deberíamos preguntarnos ¿es realmente obligatorio? Entonces, cuando uno entra al análisis de lo que es la ley de arbitraje, nos encontramos con que hay en el desarrollo del arbitraje común, nos vamos a encontrar las formas en que puede presentarse un convenio arbitral. Y la propia ley de arbitraje establece que hay posibilidad de establecer convenios arbitrales en relaciones jurídicas estándar. En relaciones jurídicas estándar. Cuando hablamos de una relación jurídica estándar, todos hemos sido víctimas alguna vez de esto. No, víctimas, no sé si sea cierto, pero ¿quién no ha viajado por avión? ¿Quién no? Alguien debe tener un seguro. Alguien tiene, o la mayoría, si no todos, tenemos un celular, tenemos tarjeta de crédito. Entonces, en esos casos, probablemente hemos suscrito un convenio arbitral y no nos hemos enterado. Si ustedes, por ejemplo, están en una entidad, ustedes están en planilla, en Provida, en CERRAL, ustedes tienen una EPS, ¿sí? ¿Qué tal el servicio de su EPS? Bueno, Qué bueno. Sí, eso es ustedes pertenecen a un sector privilegiado. Bueno, si se presenta un problema en la prestación de los servicios a cargo de su entidad prestadora de salud, ¿ustedes saben cómo se resolvería ese problema? Imaginemos, usted tiene no al detalle, pero bajo general. Usted tiene una dolencia, lo atiende y el seguro le dice no, eso no lo cubre. Entonces, y le ha costado a usted un ojo de la cara. Usted sí quiere que cubra el seguro. Y el seguro dice no, no lo cubro. ¿Dónde reclama eso? ¿En qué medio? ¿A través de qué medio? ¿Sí? Bueno, primero por la vía administrativa hasta que se agote, se ponen los motivos, las razones, y si no hay entendimiento ya pues la vía judicial. Correcto. Y usted, me imagino que ha suscrito su contrato de EPS, ¿no es cierto? Bueno, lo ha suscrito la empresa. Claro, pero usted también ha tenido que suscribir algún documento, así es, documento individual por el cual se adhiere a esto, ¿no? Usted tiene una tarjeta de crédito, probablemente. Contrato de adhesión. Pero es una tarjeta de crédito, ¿no es cierto? Correcto. Probablemente ese también podría surgirle alguna controversia ahí, ¿no? Y hay, en ambos tipos de contratos hay mecanismos. ¿Cómo se resolvería una controversia que tuviera usted con el banco que le ha otorgado esa? ¿Llegó a leer el contrato esto? El conflicto. Le han facturado más de la cuenta, usted no reconoce. ¿Dónde se resolvería esa controversia? Hay reclamos propiamente de acuerdo, digamos, a la petición que
si eso, bueno, ya directamente no tiene, digamos, implicancia de control, entonces la controversia sería en el cliente liquidado. Y ahí sí ya la cosa sería, digamos, de acuerdo a la cláusula de acción. Correcto. Entonces, lo que podemos darnos cuenta es que a los dos compañeros que les he preguntado, les he formulado el planteamiento, están como estamos todos, ¿entienden? Que digamos, tenemos una idea muy vaga de lo que hemos firmado. Entonces, porque es la realidad de las cosas, ¿no? O sea, y ese tipo de contratos de adhesión, ¿qué significan? Que nos entusiasmamos un día y firmamos un contrato y después estamos más o menos satisfechos, o estamos satisfechos, pero no sabemos en realidad qué es lo que hemos firmado, salvo las letras en grande, porque las letras en chiquito nadie las lee. Y en el caso de las EPS, por ejemplo, si tuvieran alguna controversia derivada del tipo esa que yo les he resumido, el Poder Judicial no cuenta para nada. Ustedes tendrían que ir a una conciliación o un arbitraje ante la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud, que hoy ya no se llama así, que ha cambiado su nombre, es SUNASA creo que se llama ahora, no recuerdo bien el nombre, pero antes era la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud. Ahora está agregando más cobertura para varios temas. Entonces tendría que resolver su controversia y en buena hora a través de un arbitraje. Y probablemente esto le va a... No son arbitrajes muy rápidos, pero digamos que van a tener un tiempo una decisión sobre el problema. Perdón, pero en el caso hay un reclamo administrativo. de entidad primera. Sí, O sea, correcto. No, eso es sí. obligatorio ese reclamo Sí, y después sí, se sí. va, ¿no? Pero, digamos, en EPS sobre todo. sí, correcto. Hay que hacer el reclamo directo a la EPS o al banco, en este caso, pero si es que ese reclamo no es atendido, el usuario tiene todo el derecho de acudir a una instancia. En el caso de los bancos, esto va a depender de cada banco. El banco puede establecer una vía arbitral o probablemente algún mecanismo distinto. Pero ahí estamos entonces en que la ley de arbitraje ha reconocido la posibilidad de incluir en relaciones jurídicas estándar convenios arbitrales. ¿Y cómo señala que van a tener eficacia estos convenios? En la medida que sean conocidos o conocibles. Entonces, claro, ustedes han firmado un contrato de 10 cláusulas en letra grande, que sí las leyeron, y como 30 cláusulas en letra menuda que no las leyeron. ¿Por qué? Porque si quieren firmar el contrato con esa empresa, tienen que firmarlo, así no les guste lo que dice atrás. O sea, ya para qué se gastan y ya simplemente firman, ¿no es cierto? Entonces, esas letras chicas eran conocibles. Claro, tendrían que haberse tomado no sé cuántas horas para leerlas, pero eran conocibles. Por tanto, el convenio arbitral es completamente válido. ¿Es un convenio obligatorio? No, porque la libertad de contratación de las que gozamos los ciudadanos tiene dos facetas. Lo que es la libertad de contratar propiamente, es decir, con quién contrato o con quién no contrato, y la libertad contractual, que es la posibilidad de negociar el contenido de este contrato. Es decir, no quiero 12 meses de cobertura, quiero 13 meses, quiero 14, yo quiero cobrarte este precio, no quiero que me pagues solamente este precio, entonces negociamos el contenido del contrato. En el caso de relaciones jurídicas estándares, lo único que nos queda de esa libertad bastante interesante, que contiene la libertad de contratar y la libertad contractual, lo que nos queda es solamente la libertad de contratar. Es decir, yo tomo o no tomo esta EPS, yo contrato o no contrato esta tarjeta de crédito. En el caso de un pasaje, digo, contrato o no contrato el pasaje, no tengo más alternativa, no le voy a decir al LAN Perú, ¿sabes qué? Yo voy a viajar, pero cóbrame $10 menos de lo que me estás cobrando, ¿no? Yo simplemente contrato. Entonces, en esos casos, en el que estamos hablando de una serie de relaciones contractuales privadas, estrictamente privadas, la ley de arbitraje ha planteado la posibilidad de establecer convenios arbitrales
sin mayor problema, siempre y cuando el convenio haya sido conocido o por lo menos conocido.